Muchas gracias por estar, en verdad, gracias por acompañarnos. Es una gran alegría saber de que estamos juntos. Sí, es verdad, cada uno está en casa, está con su familia, pero estamos juntos en esto de ser iglesia. Mira, en este momento me gustaría ayudarte a que podamos cantar juntos y que en las canciones podamos encontrar una palabra del Señor para cada uno de nosotros y para nuestras familias que estamos necesitando. En primer lugar, quisiera que pensemos en que Dios, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y como tal Él está al control de todas las cosas. Toda la creación está sujeta a su propósito. Así que, ¿qué te parece si juntos podemos cantar esta canción? Así dice. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. ¿Qué te parece si decimos juntos esto? Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mira qué bueno que es saber de que Dios está al control de todo lo que sucede, porque la creación es suya. Pero qué bueno también es pensar que Dios está atento a lo que nos pasa a cada uno en particular. Quisiera que a través de esta canción nosotros podamos pensar de que Dios está escuchando, que Dios sabe, que Dios quiere actuar en nuestras vidas, en nuestra familia, en eso que en este momento nos está afligiendo. Por eso quisiera que cantemos juntos esta canción que dice que podemos dejar todas nuestras cargas en manos del Señor. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Una vez más, vengo a ti. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía,
pensar esto, que Él es Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía y Él es Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Y eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Qué bueno que es saber que Él es Rey. Que Él es Rey absolutamente sobre todo lo que nos ocurre. Pero quisiera que penses en algo. Más allá de todas esas cosas que seguramente podés llevarle a Dios en oración, creo que en este tiempo tenemos que pensar en lo que más importa. Y lo que más importa siempre va a ser Cristo. Por eso quisiera que terminemos este tiempo cantando juntos Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Por eso decimos también, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola a todos, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por compartir junto a la iglesia Centro Bíblico Crecer este tiempo de encuentro un tanto particular por la situación que el país y el mundo está viviendo. Para nosotros es especial llegar a tu casa, quizás estás sentado junto a tu familia o quizás estás solo. No sé qué tenés en la mano, si un mate o un celular o quizás tenés una pantalla un poquito más grande para poder apreciar todo lo que hemos querido preparar para que vos disfrutes de la presencia de Dios. Nuestra intención no tiene más que ver que con que experimentemos juntos a Dios, como lo hemos hecho en las canciones y también como lo vamos a hacer a través del consejo de Dios en la palabra. ¿Sabes? Una de las cosas que estuvimos viendo durante estos domingos tiene que ver con administrar bien, administrar todo lo que Dios nos está dando. Nos ha dado tiempo, nos ha dado salud y como nunca estamos valorando quizás las cosas que antes descuidábamos. Por eso te invito a que aprendamos una nueva lección. Estamos en una serie hace ya unos cuantos domingos que tiene que ver con que comienzan las clases. Hoy comienzan las clases. En Argentina se han suspendido, pero ¿sabes qué? La cátedra del maestro de los maestros sigue en pie. Él está dispuesto a enseñarnos. Y en esta ocasión me gustaría compartir con vos una nueva lección. Y en esta lección vamos a ver acerca de aprender a acompañar a un seguidor de Jesús. Esto la Biblia lo llama de una manera muy simple, es hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Mira, yo quisiera en estos breves minutos compartirte algunos consejos de parte de Dios y a través de su palabra acerca de cómo poder acompañar a una persona que pudo encontrarse con Jesús y necesita dar esos primeros pasos, pero también una vida continua hasta ser como Jesús. Entonces me gustaría arrancar diciéndote que hay algunas cuestiones que debemos considerar. En primer lugar, debo considerar que el acompañar a alguien en su caminar con Jesús implica comprender la razón del discipulado. Sabes, en esta semana escuchaba a un pastor muy experimentado en las misiones mundiales llamado Daniel Bianchi y él acerca del discipulado dice algo realmente sensacional. Él va a decir, discipulado es el proceso de formación del carácter de Jesús mediante la autoridad de la palabra, la dirección del Espíritu Santo y la comunión del cuerpo de Cristo, con el propósito de participar de la misión de Dios en el mundo. Habrás notado que arranca diciendo que es un proceso, no es un evento, no tiene que ver con una experiencia por más sobrenatural que parezca. Tiene que ver con un caminar diario, tiene que ver con algo que va a durar durante toda la vida. Pero en segundo lugar tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo es lo que hace que un ser humano que antes estaba muerto y que ha nacido a una nueva vida pueda parecerse a Jesús. Pero para eso también implica la comunión, el compañerismo con otros que caminan al cielo en esta vida que el Señor nos pone por delante. Ahora, me llama mucho la atención que debemos comprender el significado, la razón del discipulado. ¿Y en quién vamos a fijar nuestro modelo sino en Jesús? Dice la Biblia en San Marcos capítulo 3 versículo 13 y 14. Más tarde Jesús subió a un monte y convocó a su lado a unos cuantos, que al punto acudieron a su llamada. De entre ellos escogió a 12 para que estuvieran siempre con él y para que saliesen a predicar.
He dicho tantas veces que cuando hay un para en la Biblia, paramos. Y fíjate, por favor, que Él los convoca para sí, para que estén a su lado. El discipulado tiene que ver con una experiencia que es un encuentro personal con Jesucristo. Pero allí Él dice para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El discipulado no es un curso bíblico. No tiene que ver con los primeros pasos que un creyente da. No tiene que ver con una experiencia que implique una reunión por más fabulosa que sea. Tiene que ver con un proceso. Y en ese proceso, lo primero que debemos dejar en claro es que Jesús es el centro. Él llama a los que quiso elegir como discípulos a que estuvieran con Él. Ahora, fíjate cómo el apóstol San Pablo lo va a decir en Colosenses capítulo 1. Él va a decir, el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Sigue diciendo Pablo, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a otros y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios. Atención aquí. Dice, queremos presentarlos a Dios como perfectos, cabales, maduros en su relación con Cristo. Es por eso, dice Pablo, que trabajo y lucho con tanto empeño, pero no apoyado en mis propias fuerzas. Concluye Pablo de una manera magistral, diciendo, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Por lo tanto, el comprender la razón del discipulado es entender que es un encuentro personal con Jesucristo y que a partir de allí yo empiezo un proceso de crecimiento y de madurez. Por lo tanto, fíjate cómo arranca el versículo. El secreto, el misterio tiene que ver con que Cristo está dentro mío. Por lo cual acompañar el crecimiento de alguien también implica una lucha diaria. Fíjate cómo el apóstol Pablo lo va a decir en la carta a Timoteo. Él va a decir de una manera que creo que algunos de ustedes deben recordar. Él dice, me has oído, Timoteo, enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora es tu turno. Enseñar estas verdades a otras personas, pero que sean dignas de confianza. Esas personas tienen que estar capacitadas también para transferir vida, para compartir lo que has aprendido también con otras personas, con otros. Por lo tanto, lo primero que debemos saber en cuanto a acompañar a un seguidor de Jesús es comprender la razón del discipulado. Ahora, en segundo lugar, quiero decirte que debo calcular el riesgo de invertir en otros. Calcular el riesgo. Jesús, cuando enseñó acerca de calcular los costos, dijo que alguien tiene que sentarse y calcular si tiene el material suficiente para levantar su edificio, si tiene los hombres suficientes para enfrentar una guerra. Ahora, ¿sabes qué es interesante? Que cuando uno dedica tiempo y vida para acompañar a alguien a ser como Jesús, mientras uno también sigue caminando en este proceso de madurez, se va a encontrar con ciertos riesgos y tristezas. Tanto es así que el apóstol San Pablo va a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? ¿Sabes? Uno de los riesgos que corre quien discipula, quien acompaña, quien apadrina a un nuevo creyente o a un creyente que va asemejándose a Jesús es que el otro, cuando le dicen la verdad, puede ofenderse. ¿Cuántas veces lo he hecho yo con aquellas personas que quisieron instruirme? Por lo tanto, tenemos que entender que el acompañar implica riesgos. Por ejemplo, el apóstol Pablo va a decir, miren, queridos hijos, yo siento como si volviera a sufrir esos dolores que una madre tiene cuando está a punto de dar a luz. Pero fíjense cómo termina el texto. En Gálatas 4:19, él va a decir, y seguirán esos dolores hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué es lo que quiero decir? Muy simple, que cuando uno calcula el riesgo, tiene que saber que va a haber probablemente desacuerdos con la persona. Probablemente va a haber mucho sufrimiento, como aquella madre que está a punto de dar a luz y cuando entra en contracciones sabe que lo que viene es agradable, pero en el momento uno quisiera eludirlo, quisiera evadirlo. Ahora, ¿sabes que
el apóstol Pablo, cuando lo escribe a los Corintios, va a decir otras cuestiones que tienen que ver con los riesgos que se corren por acompañar a alguien camino al ser como Jesús. Él va a decir: he trabajado con esmero y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Quiero que tomes nota allí donde estás. Dice el Pablo: he tenido hambre, he tenido sed, a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y termina Pablo diciendo: y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Te das cuenta que acompañar a un seguidor de Jesús no es fácil? ¿Te das cuenta? Me doy cuenta que en nuestra tarea pastoral, sea de un grupo pequeño o sea de alguien con quien me junto virtualmente o realmente en la semana, implica sufrimiento, implica dolor. Bueno, Pablo va a terminar su carta a los Corintios diciendo algo magistral. Él no teme en dar hasta su propia vida por aquellos a los cuales había instruido, había dedicado tiempo. Él va a terminar diciendo en 2 Corintios 12:15: por amor a ustedes, yo con gran placer, y escucha esto, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. ¿Sabes? Este es uno de los riesgos que corre una persona que quiere acompañar en la madurez y en el crecimiento a un creyente. El riesgo de ser incomprendido. ¿Por qué? Porque dijiste la verdad. El riesgo de sufrir porque ves que Cristo tarda en formarse en él. El riesgo de sufrir hasta de poner en juego tu propia energía, tu dinero, tu cansancio. Mira, no es fácil acompañar a alguien en su proceso de madurez, pero Pablo nos da una lección tremenda. Él dice: yo con placer voy a gastar no solo lo que yo tengo, sino también a mí mismo, para que vos puedas ser como Jesús. Claro, no solo hay que calcular el riesgo que uno tiene, no solo hay que comprender la razón del discipulado, sino también tengo que entender que discipulado tiene que ver con construir una relación de confianza y de respeto. Lo voy a volver a decir: construir una relación de confianza y de respeto. ¿Sabes? No hay discipulado si no hay una relación de amistad, si no hay una relación de confianza. Por lo tanto, se crea un vínculo tan fuerte en una persona que está dando pasos hacia la madurez con aquella persona que lo tiene de la mano o que le pone un brazo en el hombro. ¿Sabes? Es importantísimo este punto, como los anteriores y como algunos conceptos que vamos a ir diciendo. Pero quiero que entiendas esto. ¿Sabes que cuando Jesús se vinculó con sus discípulos, lo hizo en un ámbito de amor y de confianza? Por eso cito para esto al apóstol San Juan. Juan está justamente citando las palabras de Jesús que dice: cuando producen mucho fruto, dice el capítulo 15, verso 8, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso, el dar fruto, el ser discípulo, el producir, el por qué han sido llamados al discipulado, eso da gloria a mi Padre. ¿Sabes? Quiero pararme aquí por un instante. La meta final del discipulado tiene que ver con la gloria de Dios. Hemos dicho, que el discipulado tiene que ver con ser como Jesús. Hemos dicho que el discipulado tiene que ver con sumarnos a la misión de Dios de alcanzar a muchos en esta ciudad, en esta provincia y aún hasta lo último de la tierra. Pero la meta final tiene que ver con la gloria de Dios. Pero termina diciendo Jesús aquí: yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Por eso, permanezcan en mi amor. Hay una relación de amor. Si vos vas al texto bíblico y vas unos versículos siguientes, vas a encontrar frases como, por ejemplo: yo ya no los llamo siervos, ya los llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que escuché decir a mi Padre, eso mismo les he transmitido. Hay una relación que implica confianza, implica amistad, implica amor. Por eso tenemos que entender que el discipulado es construir una relación de confianza. El apóstol San Pablo
va a llamar antes de su despedida de Mileto a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y les va a decir esto, que es súper tierno, es súper emotivo. Él va a decir en Hechos 20:31, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. ¿Escuchaste? ¿Lo leíste? Recuerden los 3 años que pasé con. Ahí se construyó una relación de amistad. Allí se construyó una relación de confianza, pero también de respeto. 3 años pasé con ustedes, de día y de noche. Mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Te hago una consulta, te hago una pregunta retórica y reflexiva. ¿Realmente con aquella persona que hemos quizás iniciado este proceso de madurez, nos hemos vinculado de tal forma que hemos llegado a orar, a prestar atención, a tener cuidado por cada aspecto de su vida? ¿O simplemente hemos reducido este llamado discipulado a un curso bíblico, a una hora y media semanal, que tiene que ver quizás con leer la Biblia, contestar algunas preguntas y nada más? Te animo y me animo y nos animamos entre todos como iglesia a que a partir de ahora podamos construir relaciones significativas entre aquellos que van camino al cielo y nosotros que vamos al lado. No vamos ni adelante ni detrás, al lado, porque la idea es acompañar a aquel seguidor de Jesús. Mira, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7. El apóstol San Pablo es un apóstol que en algunos momentos va a escribir con cierta dureza. A estos mismos creyentes de Corinto les dijo en alguna oportunidad, no los puedo tratar como gente adulta, los tengo que tratar como niños. Pero fíjense qué interesante lo que él va a decir aquí. Capítulo 7, versículo 3 y 4 de 2 Corintios dice, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. ¿Te diste cuenta? Acá hay una relación de confianza y de respeto. Vivo o muero con vos. Con vos voy hasta la guerra, haya dicho alguien alguna vez. Mira, dice el apóstol San Pablo, tienen toda mi confianza. ¿Te das cuenta? Estoy muy orgulloso de ustedes. ¿Cuánta falta nos hace hoy llamar a aquellas personas que están desalentadas y decirles, tenés todo mi apoyo, tenés toda mi confianza? Como el apóstol San Pablo, él les escribía y les hablaba a los creyentes en Corinto. Termina este texto diciendo algo maravilloso. Me han alentado. ¿Te das cuenta que es recíproco? Porque se construye una relación. Ustedes me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Es que hay dificultades, se corren riesgos. Hay momentos de mucha alegría, pero hay momentos de tristeza y de derrotas. Por eso nos animemos entre todos a partir de hoy a que cuando vayamos a tomar compromiso de acompañar a alguien, apadrinar a alguien para ser como el maestro de los maestros, para ser como Jesús, podamos construir una relación de confianza, pero también de respeto. ¿Por qué puse confianza? Porque a veces nos tomamos el codo cuando nos dan la mano. ¿Por qué dije respeto? Porque a veces creemos que tenemos la venia, la autoridad para decir cosas muchas veces inconvenientes. Yo creo que hay que decir las cosas a los ojos. Yo creo que hay que decir las cosas con firmeza, pero no olvidarnos de la dignidad que Dios le ha dado a la otra persona también. ¿Sabes? Estamos caminando juntos al cielo. Por eso el apóstol Santiago va a decir, ninguno de ustedes se llame maestro, porque los maestros van a recibir mayor condenación. Estamos caminando juntos, somos peregrinos. Y mientras algunos se van quedando rezagados, los otros van levantando y alentando para poder continuar, aunque sean muchas las dificultades, dice el apóstol San Pablo. Claro, tenemos que comprender la razón del discipulado, número 1. Tenemos que calcular el riesgo que implica invertir la vida en otros, en número 2. También tenemos que construir una relación de amistad, de confianza, de respeto.
Pero en cuarto lugar, hay algo imprescindible, hay algo esencial que no puede faltar en este peregrinar a ser como Jesús y participar de la misión. Y tiene que ver con comunicar con responsabilidad la palabra de Dios, el consejo de Dios. Es comunicar la palabra de Dios, no ideas personales, no mi tradición o mi forma de pensar. Cuando yo voy a acompañar a alguien a ser como Jesús, lo primero que tengo que saber es que tengo que usar bien la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo le va a escribir a Timoteo, un muchacho de alrededor de 35 años, pastor de una iglesia en la ciudad de Éfeso, y le va a decir: esforzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y atención, y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Sabes que la palabra explicar en esta versión es la que se traduce muchas veces como trazar, como usar, como interpretar? Tiene que ver con marcar recto. Tiene que ver con no desviarte ni a izquierda ni a derecha. Muchas veces le inyectamos a la palabra de Dios nuestros propios pensamientos e interpretaciones. Tengamos cuidado, porque lo que tenemos que comunicar es la palabra de Dios, pero hacerlo con responsabilidad. Mira, este apóstol Pablo, que hemos mencionado en varias oportunidades ya, en esta despedida de los cristianos en Mileto, no va a dudar en decirles: yo les he anunciado todo el consejo de Dios. No he dudado en decirles todo lo que ustedes necesitan. Pero como nuestro máximo modelo es Jesucristo, me enternece pensar en aquel camino de regreso a Emaús de aquellos 2 discípulos. Y dice la Biblia que Jesús se puso al lado de ellos y empezó a caminar. Y mientras él caminaba con ellos, mientras ellos estaban turbados y estaban angustiados por las cosas que acababan de suceder, Jesús empieza a hacerles preguntas. Y cuando les pregunta acerca de por qué estaban angustiados, dice el texto bíblico en San Lucas capítulo 24, versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, y atención, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Esta es nuestra tarea, mi querido compañero. Esta es nuestra tarea, mi querido amigo, mi querido hermano. Vos que has tomado la decisión de aprender esta gran lección, vos que querés acompañar a alguien hacia la madurez, mira, lo importante es comunicar fielmente, con responsabilidad, el consejo y la palabra de Dios. Jesucristo lo entendió. ¿Puedo decirlo así entre comillas? Jesús entendió que lo que ellos necesitaban era repasar lo que la Biblia decía. ¿Acerca de quién? Acerca del Mesías. Por lo tanto, también nosotros debemos conocer las Escrituras. ¿Sabes? Al conocer las Escrituras, debemos ser conscientes de algo que el mismo Maestro nos dejó establecido. Él va a decir en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: yo estoy con ustedes. Ahora, para enseñar a obedecer lo que Él mandó, obviamente yo debo saber lo que Él mandó. ¿Y cómo voy a saber lo que Él mandó si no he tomado tiempo para estudiar la palabra, para estudiar lo que Cristo ha dicho? No solo Cristo desde sus propios labios, sino también todos aquellos que nos han dejado plasmado en la inalterable e irreemplazable palabra de Dios, el consejo divino. Por eso te animo a que si vamos a tomar el compromiso de acompañar a alguien hacia la madurez y hacia la misión que Dios nos ha enviado a hacer, entonces tomemos la responsabilidad de comunicar fielmente el consejo de Dios
Para eso necesitamos, entonces, estudiar la Biblia y comunicarla. En último lugar, quiero decirte que necesitamos entender que los resultados dependen del Espíritu Santo. Por eso, el último consejo, la última perlita quizás, el último concepto tiene que ver con confiar los resultados al Espíritu Santo. Claro, ¿por qué cierro con esto? Porque anteriormente tengo que pensar en cuál es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es comprender la razón del discipulado. Mi responsabilidad tiene que ver con calcular los riesgos que se corren al invertir la vida en otros. Mi responsabilidad es construir con el discípulo, con el caminante, construir una relación de amistad, de confianza y de respeto. Mi responsabilidad tiene que ver con comunicar con responsabilidad la palabra de Dios. Pero sabes que los resultados no dependen de nosotros, dependen del Espíritu de Dios, que ha hecho nacer de nuevo a ese ser humano que en algún momento de su historia tomó la decisión de confiar en el Salvador. Aquella persona que fue impactada por el Espíritu Santo le cambió la vida, le cambió completamente su manera de pensar y su manera de vivir. ¿Sabes? Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, todos nosotros, a mí me encanta esto, porque dice que todos nosotros, nos implica a vos y a mí, a todos aquellos que vamos camino al cielo. Dice el texto que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Me encanta el siendo. Quiere decir que esto es continuo. Tiene que ver con experiencias de vida todo el tiempo. Vamos siendo transformados en su misma imagen, cada vez más gloriosos, conforme obra en nosotros el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? La tarea la hace el Espíritu Santo. Él es el que operó el nuevo nacimiento, pero Él también es el que santifica. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, verso 14 al 16. Una oración que hace Pablo por los efesios, pero también hacemos los pastores del Centro Bíblico Crecer. Y también lo podés hacer vos en esta ocasión. Vos podés decirle: caigo de rodillas, elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de su glorioso e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo el que hace madurar, el que da el crecimiento. El apóstol Pablo, tan citado en esta ocasión, va a decir: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar los resultados en Dios. Porque dice, y para terminar cito al apóstol Pablo diciendo en Hechos capítulo 20, verso 32, ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Mira, acompañar a un seguidor de Jesús no es fácil, pero no hay tarea, no hay empresa, no hay logro más importante en esta vida que hacer crecer, que ayudar a crecer a una persona que se encontró con Jesucristo y quiere ser como Él, pero no para consumir, sino para reproducirse. Lo voy a decir de nuevo. Si vas a ser un discípulo y vas a acompañar a alguien hasta la madurez, la idea no es lograr consumidores, sino personas que se reproduzcan en otros. Porque esa es la idea de acompañar a un seguidor de Jesús. Te invito a que reflexionemos juntos entonces en estas 5 verdades. Para acompañar a un seguidor de Jesús, necesito en primer lugar tener en cuenta que debo comprender la razón del discipulado. Segundo, tengo que calcular los riesgos que implica invertir en otros. En tercer lugar, tengo que construir una relación de confianza y de respeto. En cuarto lugar, no te olvides, tenés que comunicar, debo comunicar con responsabilidad la palabra de Dios. Y en último lugar, confiar los resultados en el Espíritu de Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo,
te invito a que juntos podamos orar y darle gracias a Dios por este tiempo de reflexión de su palabra. Oramos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por habernos instruido con tu palabra. Te pedimos que, así como lo has hecho en cada uno de nosotros, también en nuestros amigos, puedas operar un nuevo nacimiento, puedas dar una nueva manera de vivir, y que a partir de ahora todos podamos caminar con paso firme, quizás lento, pero seguro, para ser como Jesús y reproducir mayores discípulos y mejores discípulos que se asemejen cada vez más al Maestro de los Maestros. Señor, te glorificamos y te adoramos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.